Buenos días, vamos a hablar de Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi y lo vamos a acompañar con una limonada con un toque de Patrón Silver. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar de Anagrama. Anagrama es una editorial española que tiene 50 años justamente ahorita, lo está cumpliendo, está sacando una serie de libros que han marcado la editorial y justamente este es uno de esos libros que los ha marcado, Sostiene Pereira. Esta justamente es una edición limitada. La camisa del libro nos recuerda a los azulejos portugueses. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se va a ambientar este libro, en Lisboa, y justamente en el año 38. Entonces, aparte de los 50 libros que está sacando Anagrama, que Sostiene Pereira pertenece a uno de esos 50 libros que han marcado un hito en la editorial, Anagrama ha sacado una serie de libros edición limitada y este pertenece. Pasando a la bebida, en Sostiene Pereira, ahorita vamos a hablar de la característica de este protagonista del libro, pero siempre bebe limonada, siempre se la pasa bebiendo limonada, una limonada cargada de azúcar, o sea, que va en contra de la salud. Bebe muy poco alcohol, llega a beber Oporto, que es de Portugal justamente, llega a beber vino blanco, pero es mínimo. Entonces, pero lo que siempre bebe es esto, limonada. Entonces hay que honrar a Pereira bebiendo esto. Pero justamente hay que agregarle este tema de alcohol y queda perfecto este tequila Patrón, que tiene un gran reconocimiento en Estados Unidos. Es un tequila ultra premium el Patrón, entonces queda perfecto. Preparamos una limonada, le agregamos hojas de menta, hielos con la menta dentro y le echamos este Patrón. Entonces queda perfecto, queda justo para la novela. Y ahora sí, adentrándonos a la novela. Sostiene Pereira, ¿de qué se trata? Vamos a dividirla en dos partes. En una parte, en el tema de la conciencia del protagonista de Pereira, y en otra parte el tema político, que es importantísimo en esta novela. Entonces, para iniciar, Pereira es un hombre, es un periodista que tiene problemas del corazón, se encuentra enfermo del corazón, sigue una dieta, es una persona viuda, es un periodista, pero todos estos elementos hay que comprenderlos como él los vive. Él vive que ya no le interesa la política, él únicamente se va a dedicar a redactar cuestiones culturales para el periódico Lisboa. Él lo contratan, él va a ser el director de este periódico y es lo único que va a realizar. Entonces tenemos este carácter de Pereira viudo que toda se mantiene con una comunicación con una fotografía de su esposa. Su esposa le aconseja lo que debe de realizar. Él tiene como este apoyo a su esposa. Entonces es un elemento muy importante que no debemos de perder de vista. Este elemento de que él únicamente se va a preocupar por un tema cultural de su periódico, que él es el director del área cultural de Lisboa, que a él no le importa la política, que él tiene esta libertad de opinar, que es lo importante en la obra, y tiene este carácter de dirigirlo. Entonces, como lo mencionamos, ya tiene estos problemas de corazón, tiene una dieta que seguir, tiene una vida que seguir. Él es una persona que no estaba acostumbrada a esto. Entonces son los distintos aspectos que Tabucchi nos va marcando. Y ahora el tema político. La obra se centra en Portugal, en Lisboa, específicamente en el año 38 con la dictadura de Salazar.
es una dictadura militar que gobierna Portugal, pero no solamente Portugal hay que tener en cuenta, esos años son años turbulentos que se viven en Europa. Tenemos a Franco en España, tenemos todo cómo se va creciendo todo el poder militar y político en Alemania con Hitler. Entonces son aspectos que sí nos van marcando en la historia, que se deben de tomar en cuenta. Y por supuesto, Salazar, la política militar que impone Salazar, Tabuchi y Pereira, que es lo que nos importa, cómo nos va sosteniendo la historia Pereira. Él únicamente se importa por este aspecto cultural, él únicamente va a ver en las obras de distintos autores, y curiosamente se va a encontrar con una figura como Monteiro Rossi. Monteiro Rossi es podemos incluso comprenderlo como un anarquista, como ese sujeto que no va a estar conforme al gobierno, y esa persona es relevante a la historia porque le empieza a perturbar la idea o la propia vivencia que tiene Pereira. Entonces entra Monteiro Rossi, entra Marta, que es la pareja de Rossi, e indirectamente perturban a Pereira. Entonces Pereira, una persona que no le importa la política, inconscientemente le empieza a entrar esta idea de la política, de que la política le va a afectar, de que la política que están viviendo con esa transición o con esta imposición de la dictadura militar de Salazar le va a estar afectando. Él lo sabe, él lo vive, a pesar de que él trabaja en el periódico Lisboa, tiene su propia oficina por aparte, y él sabe de esta imposición militar. Pero gracias a esta relación que tiene con Monteiro Rossi, con Marta, empieza inconscientemente a adentrarse en la política, a adentrarse en que el gobierno militar de Salazar no es lo correcto, de que tiene que haber una forma de opinar, y Tabuchi es donde nos va adentrando en la política militar de Salazar, nos va adentrando en la importancia que tienen los medios de comunicación en la política. Los medios de comunicación no deben de estar para sustentar la opinión de los políticos, no deben de estar ahí para apoyar sus opiniones, deben de estar para criticarlos, para estar atentos de cualquier movimiento que hagan los políticos, y es lo que nos marca Tabuchi. Tabuchi es lo que establece, de que a pesar de que un gobierno puede tener censurados los medios de comunicación, ellos deben de ser independientes, deben de lograr esa independencia, que es lo importante de la novela. Salazar tenía controlados los medios de comunicación, él no iba a permitirle, el gobierno no iba a permitir que se opinara en contra de ellos, y Pereira sostiene lo contrario, sostiene de que hay que actuar en contra de ellos, a pesar de ser una persona que no le importa el tema político, a pesar de que está consciente de que él únicamente es director de un área cultural, debemos de estar en contra de esos aspectos políticos, y es lo que realiza Pereira. Esta es una historia verídica, se la contaron a Tabuchi, Tabuchi realizó esta novela, pero es lo importante de ser críticos con el gobierno, de no solapar las actividades de los gobiernos. Y finalmente, para establecer, vamos a leer una parte de esta novela en la que se establece: hay que distinguir entre fanatismo y fe, respondió Marta, porque uno puede tener ideales, por ejemplo, que los hombres sean libres e iguales, incluso hermanos. Perdóneme, pero en el fondo me estoy limitando a recordar la Revolución Francesa. ¿Cree usted en la Revolución Francesa? Son las cuestiones que se plantean en este libro y son por las razones que se deben de leer. Gracias. Si les gustó el video, suscríbanse, por favor dejen sus comentarios, síganme en Instagram, en Facebook, abajo están los links, y salud.